días, chicos. El día de hoy vamos a ver la clase de estequiometría. Entonces debemos recordar que la estequiometría es una rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones que hay entre las sustancias presentes en una reacción química. ¿Correcto? Entonces, veamos acá. Tenemos esta reacción química que es una reacción de combustión completa. ¿Y por qué le llamo combustión completa? Porque está reaccionando un combustible con el oxígeno que actúa como comburente y como consecuencia libera dióxido de carbono con agua. ¿Ok? A eso le llamamos reacción de combustión completa. Todo lo que está antes de la flechita le conocemos con nombre de reactantes. Todo lo que está después de la flecha lo conocemos con nombre de productos. ¿Ok? Entonces la relación que hay entre estos compuestos, entre los reactantes entre sí, o los productos entre sí, o reactantes entre productos, va a ser estudiado por la estequiometría. Ahora, ¿qué tipo de relación? Puede ser relación cuantitativa o puede ser relación cualitativa. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en este capítulo. Para estudiarlo entonces nos vamos a basar en función a las leyes de la estequiometría. La primera ley de la estequiometría se llama la ley de Lavoisier o el principio de conservación de la masa. Bajo este principio, nosotros podemos sacar que la masa que hay en los reactantes, como lo he puesto acá, debe ser igual a la masa presente en el producto. Profe, no entiendo, explíqueme en castellano. Te explico. Si acá existiera 40 gramos en total, tanto del propano como del oxígeno, pues bien, la suma del dióxido de carbono con el agua también tendría que darse 40 gramos. ¿Sí? Ese es el principio de la Lavoisier, que ahorita lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Sí? La segunda ley que vamos a estudiar nosotros es la ley de Proust. Recordemos un poco de Proust. Cuando hablábamos de Proust, hablábamos de aquel científico que propuso que todos los elementos químicos de la tabla periódica provenían del hidrógeno, por eso le llamaba engendro del hidrógeno. Pero también Proust influenció bastante la estequiometría y planteó un principio, ¿no es cierto? Este es el principio, consiste en las proporciones definidas. Todo compuesto químico dentro de una reacción química se relacionan bajo una proporción definida, en el cual decimos que las relaciones entre los compuestos es una relación constante. Profesor, ¿pero qué cosa será constante para Proust? Pues bien, van a ser dos cosas puntuales. La primera, la relación de mol, y la segunda, la relación de masa. ¿Sí? No te preocupes que ahorita eso lo voy a explicar. La tercera ley que vamos a ver el día de hoy es la ley de Guy-Lussac. Cuando hablamos de Lussac, hablamos de gases. Recuérdate, el capítulo de gases, proceso isocórico o isovolumétrico, ¿no es cierto? En el cual los gases son constantes. En el cual plantea lo mismo que Proust, pero para gases, y nos plantea que los volúmenes también se relacionan en proporciones definidas. Es una de sus leyes, porque hay otra ley que después en la siguiente semana lo vamos a explicar. Entonces me dice lo siguiente: las relaciones, como anteriormente acabo de decirlo, es constante. Profe, ¿qué cosa va a ser constante para Guy-Lussac? Pues bien, el volumen, porque Guy-Lussac nos habla de gases. Y recordemos, recordar es volver a vivir. Una mol de cualquier gas sometido a condiciones normales, ¿cuánto volumen ocupaba? 22,4. Excelente, muy bien, ocupa 22,4 litros. Correcto, muy bien. Debemos recordar nosotros que cuando hablamos de condiciones normales, estamos diciendo que está una presión de una atmósfera, o su equivalente 760 milímetros de mercurio, y una temperatura de 0 grados centígrados, o su equivalente de 273 grados Kelvin. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Perfecto. Entonces tenemos las tres leyes que el día de hoy vamos a trabajar. Entonces, jugué. Tengo acá el nitrógeno, lo hago reaccionar con el hidrógeno y me produce amonio. Famoso proceso de Haber. ¿Sí? Vamos a balancearlo, porque para buscar las reacciones primero tiene que estar balanceada la reacción. Dos nitrógenos, un hidrógeno, entonces lo multiplico por ¿cuánto? 2. Por 2. Teníamos dos hidrógenos acá, acá tengo 3 por 2, 6. Entonces, acá por cuánto lo multiplicaré? Por 3. ¿Cuánto entonces, si no hay nada, cuánto le pongo? 1. Entonces, ahí tenemos una reacción de adición porque tenemos dos reactantes que me originan un solo producto. Lo vimos la semana pasada también.
Oye, ¿hay elementos libres, sí o no? Y si hay elementos libres de frente, ¿qué tipo de reacción es eso? Redox, excelente, muy bien. Entonces podemos decir que esta reacción es de adición y también es una reacción redox. Seguimos. Veamos, pero veamos el capítulo que me interesa el día de hoy, estequiometría. Vamos a buscar relación de mol. Y cuando queramos mol, tenemos que ver los coeficientes. ¿Cuánto es el coeficiente del nitrógeno en la reacción? 1, entonces diremos que hay una mol. ¿Cuánto del nitrógeno? 3, entonces diremos que hay 3 moles. ¿Y cuánto del amoníaco? 2. O sea, 2 más. Entonces, empezamos a jugar. Mira acá. Juguemos. Estequiometría básica. Si una mol de nitrógeno me produce 2 moles de amoníaco, a partir de 10 moles de nitrógeno, ¿cuántas moles se producirá? A ver, ¿cuántos haría? Excelente, acabas de hacer estequiometría. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la relación como era constante, tanto un mol como un masa, y más adelante a qué funciona algo volumen. Entonces ya estamos sacando y estamos haciendo estequiometría. Entonces, si una mol de nitrógeno me produce 2 moles de amoníaco en este proceso químico, entonces 10 moles me deberían producir 20 moles de amoníaco. Profe, y si quieres saber cuánto se relacionan en los restantes, diremos, una mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno, entonces 10 moles, ¿con cuánto se tendría que combinar? Excelente, acabas de hacer estequiometría. ¿Sí? Seguimos. Entonces ya tenemos bien claro la relación de moles. Veamos otra relación. Más. ¿Ok? Para la masa tengo que fijarme el coeficiente. Como para acá el coeficiente es 1. El nitrógeno recuerda que valía 14, entonces multiplicamos 14 por 2, 28. Profe, ¿por qué multiplicamos? Porque tenemos que hallar la masa molecular de la sustancia. Entonces tenemos 28 gramos. ¿Cuánto es el coeficiente acá? 3. Vayamos a la masa molecular de nitrógeno. 1 por 2, 2 gramos. Entonces tenemos, señorita, desde aquí, tenemos aquí 28 gramos de nitrógeno y tengo 6 gramos de hidrógeno. En total, ¿cuánto tengo del restante? 34 gramos. ¿Y qué me dice la ley de Lavoisier? Que la masa del restante tiene que ser igual a la masa de los productos. Entonces vamos a comprobarlo. ¿Cuánto es el coeficiente? 2. 1 por 3, 3. 3 más 14, 17. Entonces diremos, 17 gramos por 2, ¿cuánto vale? 34. Entonces, estamos viendo que se está cumpliendo la ley de Lavoisier. Ahora la pregunta es, profesor, ¿todas las reacciones químicas tengo que hacer este proceso para ver si se cumple o no se cumple? No. Basta que tu reacción química esté correctamente balanceada, siempre se va a cumplir Lavoisier. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, hagamos estequiometría. Si 28 gramos de nitrógeno me producen 34 gramos de amoníaco, entonces digo, a partir de 280 gramos de nitrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco me producirán? ¿Cuánto? Claro, 340. ¿Por qué? Porque ¿por cuánto lo multiplico? Por 10. Y si acá lo multiplico por 10, acá ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 10. Porque toda relación, ¿cómo te había dicho que es? Constante, correcto. Veamos otro ejemplo. Tengo 28 gramos de nitrógeno que se combinan con 6 gramos de hidrógeno. Entonces, a partir de 280 gramos, ¿con cuántos masa de hidrógeno se combinará? 60. Por 60, excelente, porque acá lo estoy multiplicando por ¿cuánto? Por 10. Y acá también tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10. Por 10. Pero oye, entonces estamos viendo, en primer momento hemos visto una relación mol-mol. Ahorita estamos viendo una relación masa-masa. Pero de repente yo empiezo a jugar y te digo, si 28 gramos de nitrógeno se combinan con me producen 2 moles de amoníaco, entonces 280 gramos, ¿cuántas moles de amoníaco me tienen que producir? 20. Si acá lo multiplico por 10, acá a mí tengo que multiplicarlo por 10. Entonces, ¿cuánto estaría? 20 moles. Excelente. Eso es estequiometría. Eso es todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que aprender. Y mira qué sencillo que es. Yo no sé por qué se complican la vida ustedes. Seguimos. Vamos a ver la relación de volúmenes. Cuando quiero hallar volúmenes, lo hallo en función a lo que nosotros hemos hecho en mol. O sea, me fijo el coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente acá? 1. Entonces tenemos un volumen. Acá 3 volúmenes. Acá 2 volúmenes. Y se va a cumplir lo mismo que hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Siempre buscando la relación constante, fija y invariable. Pero ¿qué pasa si me piden, qué sé yo, volúmenes a condiciones normales? Entonces, ¿qué cosa diría yo?
Y hacemos lo mismo, agarramos el coeficiente 1, pero cuando hablamos de condiciones, hablamos de este concepto, ¿sí o no? Una mol a condiciones normales, ¿cuánto volumen ocupa? 22,4 litros. Entonces este de acá lo multiplicaré por 22,4 litros. A este coeficiente lo multiplicaré por 22,4 litros. A este coeficiente lo multiplicaré por 22,4 litros, porque me está hablando de que está en condiciones normales. Y entonces podremos jugar, a veces me pide relación de mol con volúmenes a condiciones normales, masa con volumen a condiciones normales, y haríamos todo el proceso que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Pero veamos otra cosa más. ¿Qué pasa si me pide número de moléculas? Profesor, cuando me pide número de moléculas, en mi mente entra a tallar lo que son el número de Avogadro, ¿sí o no? Entonces hacemos lo mismo. Si yo quiero hallar el número de moléculas que hay en este compuesto, en esta reacción química, me fijaré el coeficiente 1 por el número de Avogadro. ¿Sí? Acá cuánto sería 3 por el número de Avogadro. Acá cuánto sería 2 por el número de Avogadro. Entonces debemos recordar que matemáticamente, ¿cuánto valía el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23, ¿no es cierto? Unidades estructurales. En este caso diríamos moléculas. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el número de átomos? Profe, lo hallaré como el anterior, sí, pero recuérdate que estamos hablando de átomos, entonces tengo que fijarme en el compuesto cuántos átomos hay. ¿Ok? Entonces diríamos acá 1 por el número de Avogadro. ¿Por cuántos átomos hay? 2. Entonces, por 2. Acá diríamos 3 por el número de Avogadro. ¿Por cuántos átomos hay acá de hidrógeno molecular? 2. Por 2. Acá diríamos 2 número de Avogadro. Por la cantidad de átomos que hay acá, que hay 3. No, acá hay 1 más 3. ¿Cuánto vale? 4. Correcto. Entonces, diríamos que acá hay 2 números de Avogadro de átomos en este compuesto. 6 números de Avogadro de átomos de este compuesto. 8 números de Avogadro, 8 números de Avogadro de átomos de este otro compuesto. Y buscaríamos la relación perfecta. Entonces, para sintetizar todo esto, veamos relaciones estequiométricas. ¿Qué tipo de relaciones estamos viendo? Estamos viendo relaciones de mol, estamos viendo relaciones de masa, en gramos, estamos viendo relaciones de ¿qué cosa? De volúmenes, estamos viendo relaciones de volúmenes a condiciones normales, estamos viendo ¿qué más? Del número de moléculas, y por último estamos viendo el número de átomos, que es lo más común que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, en el material. Entonces, y si yo quería moles, ¿cómo lo sacaba? Por el coeficiente. Excelente. Si yo quería masa, ¿cómo lo sacaba? Coeficiente por la masa atómica. Siempre y cuando hablemos de un elemento químico. Pero si fuera un compuesto químico, como es el ejemplo de ahí, coeficiente por la masa molecular. Correcto. Si yo quería volumen, coeficiente solamente. Y si yo quería volúmenes en condiciones normales, coeficiente por 22,4 litros. Si yo quiero un número de moléculas, diríamos coeficiente por el número de Avogadro. Correcto. Y si yo quiero un número de átomos, coeficiente por el número de Avogadro multiplicado por la atomicidad. ¿Quedó claro hasta aquí? Perfecto. Seguimos. ¿Está para ahí? Perfecto. Seguimos. Por lo tanto, ya tenemos las relaciones que nosotros vamos a trabajar en el material. ¿Sí? ¿Algo más debo saber? Sí. Punto siguiente. Observación. Debo reconocer lo que es un reactivo limitante RL y un reactivo en exceso. ¿Sí? RL. ¿Cómo lo sacamos? Debo recordar yo que cuando hablamos de reactivos, estoy hablando fundamentalmente de los reactantes. Entonces, ¿cuándo yo voy a saber cuándo aplico
Allá hay reactivo limitante y reactivo en exceso. Cuando el problema te dan los datos de los dos reactantes. Entonces, tengo que definir quién de ellos es el reactivo limitante, quién de ellos es el reactivo en exceso, y en función al limitante voy a hacer todo el proceso que anteriormente te he explicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dividimos la cantidad real entre la cantidad teórica. ¿Ok? El menor valor. ¿Ok? Me han salido valores. Menor valor y mayor valor. El menor valor de esta división me va a indicar a mí que es el reactivo limitante, y el mayor valor me va a indicar a mí que es el reactivo en exceso. Entonces, en función al limitante, yo voy a hacer todas mis operaciones. ¿Qué otra cosa debo sacar yo? ¿Qué otra cosa debo entender? Lo que es el rendimiento. De una reacción. ¿Sí? Se representa, también le llaman eficiencia. Se representa con la recta. Entonces, ¿cómo yo hallo la eficiencia? Entonces diremos que el rendimiento lo voy a hallar dividiendo la cantidad real entre la cantidad teórica, y todo eso lo voy a multiplicar por el 100%. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como yo voy a hallar el rendimiento de una reacción. Profesor, no me quedó claro cantidad real, cantidad teórica. Pues bien, ya hago este consejo. Cantidad CR, cantidad real. Tú ese dato lo vas a sacar del enunciado. Y cuando tú leas la pregunta, ahí te van a dar, cuando tú lees y sacas la información del dato, ese viene a ser la cantidad real. ¿Ok? Profe, ¿qué cosa es CT? La cantidad teórica. Y la cantidad teórica tú lo vas a sacar por el problema, ¿sí? Por el proceso. Entonces, cuando yo hago un proceso, hago algo matemático, entonces eso de ahí viene a ser la cantidad teórica. Entonces, cuando yo divida la cantidad teórica, la cantidad real entre la cantidad teórica, y eso lo multiplicase por el 100%, voy a ver cuánto es el rendimiento de una reacción. Si es que yo divido estos dos dentro de los reactantes, el menor valor me va a indicar que va a ser el reactivo limitante, y el mayor valor va a ser el que va a ser mi reactivo en exceso. Y ese menor valor viene a ser lo que nosotros anteriormente dijimos, que es la constante. ¿Ok? La famosa constante de Fock. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Ahí nos quedamos para resolver los problemas. ¿Te parece?